Bueno, chicos, con respecto a lo que es el sistema locomotor, vamos a hablar que es parte del sistema locomotor, el esqueleto. Lo que es el esqueleto, bueno, como dice acá, ¿no? Forma el armazón del cuerpo, sirve de sostén de órganos de partes blandas, em, está constituido por huesos que están unidos entre sí, forman articulaciones y protegen ciertos vitales. De hecho, podemos decir que el esqueleto es una torre de huesos que están organizados de modo que podemos mantenernos rectos y equilibrados por nosotros mismos. El esqueleto se divide en dos partes, como ustedes ven ahí en la figura. Por un lado, la parte axial, que son los huesos que forman el eje longitudinal del cuerpo, y por otra parte, el esqueleto apendicular, que serían los huesos de los miembros y cinturas. También podemos decir que en el sistema esquelético se incluyen las articulaciones y los cartílagos y los ligamentos, que nos permiten los movimientos del cuerpo, o sea, nos permiten los movimientos de la marcha. Como ustedes ven acá, en sí, ustedes ven acá la parte de las articulaciones, en el cual actúan los ligamentos y los músculos en forma conjunta. El aparato locomotor permite el movimiento y la marcha del individuo. Con respecto a lo que son huesos, decimos que la cantidad son 200 huesos aproximadamente, no teniendo en cuenta los huesos del oído y los pequeños huesos que forman en lo que es la parte de los huesos guisantes, se llama, porque son huesos muy pequeños. Aproximadamente son 200. Bien, acá vemos todo lo que es las partes del esqueleto. Y con respecto a la estructura del tejido óseo del esqueleto, existen dos tipos de. Por un lado tenemos el tejido de hueso compacto, que podemos decir que es denso y tiene un aspecto más suave y homogéneo. Está bien unido y no presenta cavidades, le da solidez al hueso. Como para que tengan una idea, forma la parte periferia de los huesos. Después cuando veamos los huesos largos, vamos a ver lo que es la corteza del hueso, que es a lo que se está refiriendo. Después también tenemos el tejido óseo esponjoso, que consta de pequeñas partes del hueso con forma de alfiler y muchos espacios abiertos, y está ubicado dentro del hueso compacto. Cabe aclarar acá que hay ciertas partes del hueso, más que nada los huesos largos, en donde el tejido esponjoso sirve como fábrica de los glóbulos rojos. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de la parte esponjosa, como ven acá, y en los huesos largos, en la parte esponjosa, es donde se fabrican los glóbulos rojos. ¿Sí? Acá hay una médula amarilla, acá está la parte de la corteza, como ustedes ven, como yo dije recién, de los huesos compactos forman como una corteza. Esta es la médula amarilla, que es un canal que está dentro del hueso, y a veces los traumatólogos lo que hacen para fortalecer el hueso ante el temor de que por osteoporosis, por alguna debilidad del hueso, llegue a tener una fractura por cualquier golpe, lo que hacen es lo que se llama enclavado medular. Le colocan como un clavo grande, todo por dentro de la médula para fortalecer el hueso. ¿Sí? Bien. Los huesos se dividen en tres grupos, que en realidad también podemos decir que se dividen en cuatro grupos. Tenemos lo que sí, los huesos largos, como tenemos acá, los huesos planos, como tenemos acá. Los huesos sesamoideos serían huesos como huesos guisantes, se llama así porque como si fuera un guiso de lenteja. Eh, tenemos los huesos
irregulares, que son los únicos huesos regulares que se denominan, son los huesos de la columna vertebral. Que es de los huesos largos está dividido en secciones. Por un lado tenemos la diáfisis, que es la parte del cuerpo central del hueso largo, y como dice ahí, tiene una corteza que delimita la zona de la cavidad medular. La cavidad medular es lo que yo estuve explicando recién. Tenemos la epífisis, que está formada por un tejido óseo bien compacto y que se encuentra en los extremos, ¿sí? Después tenemos la médula ósea, que va por dentro. Y después tenemos la metáfisis, que es un tejido blando que sirve de unión entre la epífisis y la diáfisis. Bien, después con respecto a lo que es hueso largo, podemos decir que son huesos largos porque su nombre lo indica y suelen ser más largos que de ancho. Tiene un eje con una cabeza en cada extremo. Cabe aclarar que todos los huesos de los miembros, excepto los huesos de la rótula, la rodilla, muñeca y tobillo, son huesos largos. ¿Eh? Después, acá tienen diferentes cortes los huesos para que ustedes se den cuenta. En esta parte, en este hueco que ustedes ven, es donde pasa la médula. Con respecto a los huesos planos, son huesos finos. Normalmente son curvados y está compuesto por dos capas finas, y en el medio de esas dos capas finas se encuentra una capa esponjosa. Es donde encontramos estos tipos de huesos, bueno, como vimos en la figura anterior, en el cráneo, las costillas y en el esternón. Acá tenemos un ejemplo, el esternón, la escápula también, los huesos del cráneo, las costillas. Después, bueno, con respecto a los huesos cortos, estos tipos de huesos suelen tener forma de cubo. Están incluidos dentro de los huesos esponjosos. Los huesos de la muñeca y el tobillo son huesos cortos. Un ejemplo bien conocido es la rótula. La rótula es como un hueso en forma de pelotita, en el cual es lo que permite la limitación de la articulación de la rodilla. Acá tenemos ejemplos de los huesos cortos, como pueden ver. También acá aclara que vamos a hablar también que el hueso tiene sus cavidades en el cual tiene que pasar la arteria para poder nutrir al tejido óseo. Acá tenemos donde podemos encontrar los diferentes tipos de huesos que dijimos. Cabe aclarar que dentro de los huesos, lo que vamos a ir hablando durante lo que vamos a ir explicando, es que hay prominencias que se llaman apófisis. Como ustedes pueden observar acá, en este caso de la vértebra, hay una apófisis espinosa. Es una prominencia que tiene su función, que después la vamos a ir a ver. En la superficie también se encuentran agujeros vasculares, en el cual pasan las arterias que se encargan de darle la nutrición al hueso. Que lo que más aporta al hueso es el calcio. Cuando uno tiene bajo de calcio o no consume mucho calcio durante toda una vida, después con el tiempo se presenta con osteoporosis y algunas complicaciones. Bueno, ahora pasamos a lo que son los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo está formado por dos grandes grupos de huesos que por un lado tenemos el cráneo propiamente dicho y por otro lado los huesos faciales. El cráneo se presenta como en forma de caja, eh, de forma de caja que consta de 8 grandes huesos planos. Caja, digo, me refiero a como una caja protectora, ¿sí? Consta de 8 grandes huesos planos, exceptuando dos huesos pares, que serían eh, parietal y temporal, ¿sí? Todos los demás huesos
ya son individuales. Bien. Este, ahora pasamos a detallar cada uno de los huesos, en el cual, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos con el hueso frontal. El hueso frontal forma lo que es la frente. Las proyecciones óseas eh, están por debajo de las cejas y la parte superior por arriba de las órbitas de los ojos. ¿Ven? Acá la parte frontal cubre la parte por debajo a nivel de las cejas y por arriba de las órbitas. Después tenemos el hueso parietal, que forma la mayor parte de las paredes superior y laterales, en el cual se encuentran en el centro del cráneo en la sutura sagital. Cuando me refiero a sutura, son estas irregularidades que se ven como si fueran costuras. ¿Sí? Eh, bien, forman la sutura coronal, donde se encuentra con el hueso frontal. La sutura coronal que tenemos acá se encuentra con el hueso frontal. Después tenemos el hueso temporal. Y bueno, acá del hueso temporal vamos a hablar un poco de qué está compuesto, porque tiene varios elementos. Permanecen por debajo de los huesos parietales y se unen en ellos por medio de la sutura escamosa. La sutura escamosa es lo que nos da la parte de la unión, como tenemos acá la sutura escamosa, la unión del hueso temporal con el parietal. Entonces, ¿qué tenemos? Hueso frontal, parietal derecho, parietal izquierdo, porque son pares, y temporal también tenemos temporal derecho y temporal izquierdo. ¿Qué nos encontramos dentro del hueso temporal? Bueno, nos encontramos con el meato acústico, es un canal que conduce hasta el tímpano y el oído medio, y es la vía por la cual entra el sonido, en el cual nosotros vamos a escuchar. Después tenemos la apófisis estiloide, es una afilada proyección con forma de aguja, como lo ven acá ustedes. Es inferior al meato acústico, es inferior al meato acústico externo, y muchos músculos utilizan esta apófisis como punto de unión. Bien, después tenemos la apófisis cigomática, es un fino puente, o sea que une el pómulo, que se llama hueso cigomático, ¿sí? Une lo que es la parte del pómulo que tenemos acá. Y después tenemos lo que se llama la apófisis mastoidea. Apófisis mastoidea, como ustedes ven acá, es esta parte del hueso, en el cual está lleno de cavidades de senos mastoideos. Seno me refiero a que tiene cavidades, que proporciona un punto de unión de algunos músculos del cuello. Los senos mastoideos se encuentran muy cerca del oído, muy cerca del oído medio, y es un lugar de gran riesgo de infección. Por lo tanto, al estar cerca del cerebro, la infección puede llegar hasta el cerebro. Ahora, ustedes ven acá que dice apófisis mastoideo, es donde se une el músculo esternocleidomastoideo. Cuando hablamos músculo, vamos a ver que es el músculo que se le llama el músculo del rezo, porque es el músculo que se encarga de, cuando hace la contracción, nosotros bajamos la cabeza. Después tenemos el hueso occipital, que lo tenemos por detrás, se encuentra en la parte más superior del cráneo, forma el suelo y la parte trasera de la pared del esqueleto de la cabeza, y se une a los huesos parietales por medio de la sutura lamboidea, como ustedes ven acá, por el medio de esta sutura lamboidea, y en la base del hueso occipital podemos observar una abertura grande llamado agujero magno. Ahora vamos a ver en otras proyecciones que este agujero rodea la parte inferior del cerebro y permite la conexión de la médula espinal con el cerebro. Después tenemos lo que se llama esfenoides, como ustedes ven acá, con este color. Y acá está dividido por colores para que ustedes puedan distinguir. A medida que yo voy explicando, vayan siguiendo el dibujo para que puedan relacionar lo que yo estoy hablando con lo que ustedes estén viendo.
Este hueso tiene forma de mariposa. No lo van a ver acá, sino que se ve en forma de mariposa cuando tiene otra procesión que la vamos a ver más adelante. Abarca el ancho de la cabeza y forma parte del suelo de la cavidad craneal. Y en el medio del efenoide hay una pequeña depresión que se llama silla turca, eh, que forma un lugar como es muy parecido a una silla de como se hamacan los abuelos, en el cual ahí se acomoda la glándula pituitaria. También nos vamos a encontrar con el foramen oval, una gran abertura alineada en la parte posterior de la silla turca, y es la parte por donde pasan las fibras del nervio craneal hacia los músculos de la masticación de la quijada inferior. Después vamos a ver el sistema nervioso cómo se relaciona con los nervios. Hay un estímulo nervioso, hace contraer el músculo y también genera las articulaciones. En la parte posterior del hueso esfenoide se pueden observar las órbitas oculares, en el cual disponen de un canal óptico en el cual pasan los nervios ópticos, los nervios que van a llegar hasta la parte ocular. Después tenemos el etmoide, por último, que tiene una forma irregular y se encuentra en la parte anterior del hueso efenoide y también forma el tejado de la cavidad nasal y parte de las paredes centrales de las órbitas. Se dice tejado por la forma de cómo se van colocando en sí los huesos. Tenemos otra posición en donde estábamos haciendo hincapié en el hueso esfenoide, la parte que se ve como una mariposa. El hueso frontal, si ustedes ven acá, ven que tiene una parte esponjosa, ¿eh? Pero cabe aclarar acá que la parte esponjosa de los huesos largos, que es donde está la médula ósea, es donde se fabrican los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos solamente se fabrican en los huesos largos, no en todos los huesos que tienen su parte esponjosa. Bien, acá tienen, bueno, se pueden ver los tipos de sutura. Tiene una sutura coronal, la sutura lamboidea. La sutura es por medio en el cual se unen los huesos. ¿Sí? Tenemos otras proyecciones. Vamos a los huesos de la cara. Los huesos de la cara se componen de 14 huesos. 12 son pares, pero la mandíbula y el vómer son individuales. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno. Aquí lo tenemos en este dibujo. Tenemos los maxilares. Los dos maxilares se fusionan para formar la quijada superior. Acá se unen una quijada con otra, un maxilar con otro, superior. Todos los huesos faciales, menos la mandíbula, se une a los maxilares. Los maxilares superiores llevan los dientes superiores en el margen alveolar, que ahora lo vamos a ver en otra procesión, cómo se acomodan a lo que llamamos el margen alveolar. Los maxilares contienen lo que llamamos senos paranasales, cuyas funciones ¿qué son? Aligeran los huesos, aligeran el peso de la cabeza, amplían los sonidos que pronunciamos al hablar y también podemos decir que son los causantes del sufrimiento de muchas personas. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto? Que las mucosas que rodean los senos es la continuación de las mucosas de las vías nasales y garganta. Entonces, las infecciones que se producen en esta zona eh, tienden a propagarse a los senos, a las cavidades, de modo que provocan lo que llamamos sinusitis, ¿no? Esos senos infectados provocan dos cosas: dolor de cabeza, cefalea, y dolor en la quijada superior. Por eso, ahora vamos a ver el tema de lo que estoy hablando, de lo que es la sinusitis. Después tenemos los huesos propiamente de la nariz, los huesos nasales. Son pequeños huesos rectangulares que forman el puente de la nariz. Y es importante tener en cuenta que la parte inferior del esqueleto de la nariz está formado por cartílago.
¿Mm? Cartílago no es hueso, es ya un hueso molido, así, motivo, ya hablamos que el cartílago interviene para evitar el roce entre hueso y hueso. Después tenemos los cornetes inferiores, que son huesos finos y curvados, que se proyectan en la parte central de las paredes laterales de la cavidad nasal. Después tenemos lo que es el hueso malar, que también se llama hueso cigomático, ¿sí? Suelen llamarse los pómulos, la parte de los pómulos. También forman una parte de considerable tamaño de las paredes laterales de las órbitas de los ojos. Bien. Después tenemos hueso unguis, el hueso unguis que también se llama hueso lacrimal, ya nos estamos refiriendo por donde nosotros nos sale la lágrima. Son huesos del tamaño de una uña, que como ven ahí, muy pequeña, que forman parte de las paredes medias de cada órbita. Cada uno de los huesos lacrimal cuenta con una ranura que sirve de vía para las lágrimas. ¿Sí? Después tenemos el hueso palatino. Palatino ya nos estamos refiriendo al paladar, en el cual se divide en dos partes. El hueso palatino está ubicado en la parte posterior de la apófisis palatina. Ahora vamos a ver en la otra proyección de los maxilares y forma la parte posterior del paladar duro. Cabe destacar que si la apófisis palatina, digo la parte posterior, ¿no? Se fusionan en el no se fusionan en la parte central, se produce lo que llamamos paladar fisurado, que es lo que podemos ver que en forma congénita hay personas que sufren de lo que llamamos labio leporino. Van a ver que la parte del labio lo tiene como abierto. Se debe a esto, a que no se fusionaron bien los huesos palatinos. Después tenemos el vómer que lo tenemos acá abajo. El vómer es una línea central de la cavidad nasal. Vómer significa carro, o sea, por la forma del hueso, y forma la mayor parte del tabique nasal óseo. ¿Sí? Después tenemos lo que es el maxilar inferior, o mandíbula, en el cual es el hueso más grande y fuerte de la cara. Se une a los huesos temporales de cada lado de la cara, de modo que forman las únicas articulaciones móviles que tenemos en la cabeza. La única articulación móvil que tenemos en la cabeza es por medio de lo que es la mandíbula con el tema de la cabeza. ¿Sí? Los invito a realizar una prueba para encontrar este tipo de articulaciones. Colocando los dedos por debajo de los pómulos, abran y cierran la boca y se van a dar cuenta cómo van a notar este tipo de articulación. Acá tenemos las proyecciones. Esto era lo que yo me refería. Primero me refería acá al hueso palatino, que tenemos en la parte posterior, y en la parte anterior está la apófisis palatina, y acá es donde yo decía que no se producía una buena unión y se produce como una fisura por arriba del diente y provoca un labio ensanchado, que sería lo que es el labio leporino. Acá está el vómer, como estaba explicando. También tenemos los cóndilos occipital, que es la parte donde hace la articulación, después como vamos a ver las vértebras cervicales. El agujero magno, por donde pasa, digamos, la médula espinal que se conecta con el hueso, ¿sí? Este, entonces, en esta parte es donde vemos la otra parte de lo que es el, el cráneo desde otro punto de vista. Bien, acá tenemos la parte frontal, en donde podemos ver distintos agujeros, que los agujeros es donde pasan las arterias para poder irrigar el cerebro. Acá está la parte de los senos, donde yo explicaba la parte de la sinusitis, en el cual estos son cavidades que solamente ahí se encuentra aire, pero por alguna infección
hace una colección, se junta pus en estas zonas y el médico cómo detecta cuando alguien tiene sinusitis. Le dice, estoy con dolor de cabeza, me duele la mandíbula. Entonces le dice, bueno, a ver amigo, agache la cabeza. Y cuando agacha la cabeza le aumenta el dolor de cabeza. Entonces ya eso descarta que es una sinusitis. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a lo que es la columna vertebral. La columna vertebral, como se divide en diferentes partes, la parte cervical, dorsal, lumbar, y ya después aparece lo que es la parte del sacro y el coxis. ¿Mm? Con respecto a la columna vertebral, que también se llama espina dorsal, este, abarca desde el cráneo, donde se apoya y termina en la pelvis. Es el lugar donde transmite el peso corporal a los miembros inferiores. Y algunas personas piensan que la columna vertebral es una rígida barra de apoyo, pero esa imagen es imprecisa. En vez de eso, la columna vertebral está formada por huesos irregulares, como dije anteriormente, conectados y reforzados por ligamentos, de modo que el resultado es una estructura curva, flexible, y si recorremos por dentro de la columna nos vamos a encontrar con la médula espinal, lo cual está rodeada y está protegida por la columna vertebral. O sea que la columna vertebral, la función principal que tiene es proteger la médula espinal. Acá, bueno, como dijimos anteriormente, tenemos formada la columna vertebral, en la cual tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que están unidas, no están separadas como en estos casos, y dentro de estas 5 hay 3 huesos que también están unidos que se llama coxis. Acá vamos a ir definiendo C1, C7, torácica, T1, T12, L1, L5 son, cuando digo sigo con la letra es cuando quiero decir si es lumbar, torácica o cervical. Que ahora vamos a ir viendo cuando vaya explicando. Acá cabe destacar que tengan en cuenta que entre vértebra y vértebra hay un disco invertebral y dentro de este disco invertebral hay un núcleo pulposo en el cual cuando nosotros aplicamos mal aplicamos mal la mecánica corporal, que lo van a ver con la profesora de enfermería, en el cual si hacemos mal esfuerzo con la cintura, con el tiempo se va a provocar lo que se llama hernia de disco. La hernia de disco, como vemos acá, es un núcleo que estaba en este centro, se desplazó, se hizo como una hernia. ¿Y qué es lo que hace ese núcleo pulposo? Comprime la médula espinal. Y entonces es donde provoca dolor de espalda y a veces provoca también como adormecimiento, ¿sí? Hormigueo. A veces el dolor es muy intenso. Entonces ustedes como futuros profesionales tienen que cuidarse con respecto a cómo movilizar a los pacientes y bueno, eso lo van a ver en mecánica corporal con la profesora cuando tengan enfermería. Acá, bueno, vemos las diferentes, cómo se divide la columna. La columna normal, tiene esta forma, como así, como una S. ¿Mm? Normal, digo. ¿Por qué? Digo normal porque existen desviaciones que son anormales de la columna. A veces puede pasar por un esfuerzo de forma desigual de un músculo con el otro, como en este caso la escoliosis. La escoliosis es la desviación de la columna. Vamos a encontrar distintos tipos de anomalías con respecto a lo que es la curvatura de la columna vertebral. Tenemos la escoliosis, cifosis, que es la jiba, se forma una joroba, lordosis, porque hay mucho peso sobre esta parte de la columna, entonces se inclina para adelante y hace esta S pronunciada, en el cual provoca mucho dolor de espalda. Estas anomalías pueden ser congénitas o consecuencia de alguna patología, una mala postura o, como dije anteriormente, un empuje muscular en forma desigual. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de las vértebras.
Las vértebras tienen, digamos, son, las vértebras son, digamos, tienen una parte como, tiene sus partes en las cuales se describe que poseen una estructura parecida, tienen eh, las características son comunes de las vértebras, en donde cual podemos encontrar lo siguiente. Primero, lo que es el cuerpo. El cuerpo es una parte de la vértebra con forma de disco que soporta el peso y está ubicada en la parte anterior de la columna vertebral. Después tenemos el arco vertebral, que lo tenemos acá. Es un arco que está formado a partir de la unión de todas las extensiones posteriores, las láminas y pedículos del cuerpo vertebral. Después tenemos el agujero vertebral, que es donde el agujero vertebral es donde atraviesa la médula espinal, ¿sí? Después tenemos la apófisis transversa, de un lado, tanto como de otro, y está compuesta por dos procesiones laterales en el arco vertebral. Después tenemos la apófisis espinosas, que lo tenemos acá. Es una procesión que surge de la parte posterior del arco vertebral, de este arco. De la parte posterior surge la apófisis espinosa y en realidad son láminas fusionadas. Después tenemos las apófisis articulares, que tenemos acá y acá, que son las que se encargan de acoplar con otras vértebras para formar eh, las articulaciones, ¿sí? Bien. Pasamos ahora a explicar cada una de las vértebras, ¿sí? Como para terminar y hablar de la columna vertebral. Tenemos dentro de lo que son las cervicales, hay, digamos, son 7 vértebras cervicales. Cervical 1 a cervical 7. Forma la región del cuello y las dos primeras se llaman atlas y axis. Son distintas porque realizan funciones que no comparten con las otras vértebras cervicales. Como se puede ver en la figura, el atlas cervical 1 carece de cuerpo y contiene una apófisis transversal con grandes depresiones, lo que nos permite asentir con la cabeza, ¿sí? Bajar la cabeza. El axis cervical 2 actúa como pivote para la rotación del atlas, o sea, la rotación de la cabeza, en el cual cuenta con una apófisis grande vertical que se denomina odontoides, como lo pueden ver acá, que nos sirve de punto pivoteante y cabe aclarar que la articulación entre C1 y C2 nos permite girar la cabeza para negar las cosas. Cuando no nos queremos hacer cargo de algo, decimos no, no, yo no fui, yo no fui. Entonces, eso es lo que nos hace mover la cabeza de un lado para el otro. Con respecto al resto de las vértebras cervicales, de C3 a C7, podemos decir que la apófisis transversa contiene agujeros en el cual atraviesan las arterias vertebrales para poder irrigar los huesos. Bien, después tenemos las vértebras dorsales, que son las torácicas. Las vértebras dorsales son 12, torácica 1 hasta torácica 12. Son mayores que las cervicales y se distinguen simplemente porque son las únicas que se articulan con las costillas. Tienen la forma similar al corazón y contiene una apófisis espinosa larga y se engancha con fuerza hacia abajo. Si ustedes se fijan bien en esta apófisis espinosa, eh, esta apófisis tiene el aspecto de una cabeza de jirafa. Este, bien. Y después tenemos lo que son las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son 5, lumbar 1 a lumbar 5, y son cuerpos enormes como bloques. Sus cortas apófisis espinosas se ven como forma de hacha, como lo pueden ver acá, ya que la mayor parte de la tensión de esta columna vertebral es donde se produce la región lumbar. O sea, estas son vértebras muy fuertes porque soportan el peso, ¿sí? Bueno, y
último tenemos lo que es el sacro. El sacro está formado por la fusión de 5 vértebras, están unidas, están como soldadas. En la parte superior articula con el lumbar 5, como podemos ver acá arriba, y en su parte inferior se articula con el coxis. Las alas de las alas se articulan lateralmente con los huesos de la cadera, formando articulaciones sacroiliacas. El sacro forma la pared posterior por detrás de la pelvis y tiene una superficie rugosa en la línea media que se llama cresta sacra media. En este caso, las vértebras sacras tienen apófisis espinosas fusionadas y se encuentran flanqueadas a ambos lados por los agujeros sacros que ustedes pueden ver acá, posteriores, y el canal vertebral continua por el inferior del sacro. Terminan en una gran abertura inferior llamado hiato sacro. Acá tenemos el canal sacro que yo le estaba nombrando. Por último tenemos el coxis. El coxis forma a partir de la fusión entre de las 5 vértebras, las últimas 3. Son vértebras irregulares y se denominan hueso de la cola. Acá tenemos otra proyección de lo que es el sacro y el coxis. ¿Sí? Bien chicos, bueno, gracias por su atención y esta es la parte 1 de lo que vamos a ver en sí de lo que es el esqueleto. Gracias por su atención.